Historia de la dama o ninfa de la roca. En un rincón de este vasto universo, sagrado sabio, está el mundo en donde vives. Allende los límites de ese universo hay unas montañas llamadas Loca Loca. Esta región goza de todas las posibilidades climáticas y minerales que puedas imaginar. En una parte de ella solo viven seres humanos, en otra solo viven los dioses, en otra viven duendes y seres longevos. En estos montes hay zonas muy luminosas y otras completamente oscuras, campos muy fértiles y áridos desiertos, ciudades muy pobladas y áreas deshabitadas por completo. Yo habito en una sólida roca situada en la vertiente nororiental de esta cordillera. El destino me ha condenado a vivir en el centro mismo de esta pesada roca. Llevo viviendo aquí innumerables siglos con mi esposo. Hasta ahora no hemos sido capaces de alcanzar la liberación por culpa de nuestro intenso deseo sexual, cama, y de nuestra mutua e insuperable atracción. El destino de nuestros hijos es semejante al nuestro. Mi esposo es un brahmana de nacimiento. Puede permanecer siglos sentado en una silla. Es un brahmachari, educado y perezoso. Brahmachari significa educado en el celibato juvenil de los brahmanas. Vive en soledad y no siente ningún deseo de placer. Como esposa suya, llevo una vida aburrida y miserable, pero no puedo prescindir de él ni un momento. Voy a contarte cómo me convertí en su esposa. Cuando era joven, estuve a punto de alcanzar el despertar interior, y él deseaba tener una mujer que le ayudara en su vida espiritual. En realidad, yo nací de ese deseo, para ser una criatura mental que desempeñara el papel de su esposa. Crecí hasta convertirme en una mujer joven y hermosa. Disfrutaba oyendo buena música y me distraía de muchas formas. Cuando llegué a una edad en que mi cuerpo resplandecía de belleza y juventud, mi esposo seguía en estado de profunda meditación durante largos períodos, o se ocupaba de ritos y ceremonias religiosas, sin ocuparse para nada de mí. No solo tengo que soportar a mi esposo, sino los 3 mundos que alimenta en su interior. No consumó nuestro matrimonio, aunque yo ardía de deseo hacia él, y él era lo que más anhelaba en este mundo. Mis criadas hacían todo lo posible para consolarme, pero sus esfuerzos solo servían para aumentar mi deseo y mi angustia. Me pasaba los días llorando sin poder contener mi amor. A mi alrededor había hermosas flores y bellos jardines, pero a causa de mi sufrimiento, para mí solo eran como cenizas inservibles, yaciendo en lechos cubiertos de guirnaldas de flores. Para provocar mi dicha, mi juventud se desgastaba inútilmente en la sequedad y el vacío. Después de mucho tiempo, aquel apego que sentía por mi esposo se fue transformando en desapego y la pasión me abandonó por completo. Mi esposo envejeció, pero seguía en soledad, con un desprecio total hacia los placeres sensibles. Siempre estaba en silencio. ¿De qué me servía la vida? Llegué a considerar que la viudedad, la muerte, cualquier enfermedad o las peores calamidades eran preferibles a un esposo de aquella naturaleza, porque la mayor bendición y felicidad de una mujer
es tener un esposo joven que sepa disfrutar de la vida y sea dueño de una conducta dulce y agradable. Una mujer cuyo marido no quiera disfrutar de la vida queda frustrada. La inteligencia que no se cultiva es destructiva. La riqueza que cae en manos de la gente débil es para ellos una desgracia. La mujer debe ser fiel a su marido y no prostituirse, según es costumbre entre la buena gente. Ese es el comportamiento inteligente, dotado de dulzura, nobleza y ecuanimidad. Si el marido y la mujer sienten cariño uno hacia otro, ni las enfermedades, ni los contratiempos, ni las peores calamidades pueden alterar sus mentes. La mujer que no tiene marido o tiene un esposo de mal carácter ve los jardines más bellos como pestilentes ciénagas. Pero una mujer puede abandonarlo todo por una razón u otra, menos a su esposo. Ya ves, sagrado sabio, en qué estado de desgracia he vivido durante todos estos años. Pero cuando he conseguido el desapego y solo tengo un deseo, recibir tu instrucción para poder alcanzar el nirvana. La muerte es preferible a la vida para aquel que ve frustrados sus deseos, tiene el corazón agitado y camina lentamente hacia la extinción y la muerte. Mi esposo también desea alcanzar el nirvana. Está en esfuerzo permanente para controlar la mente con la mente. Señor, despierta el autoconocimiento en nosotros dos con tus palabras llenas de sabiduría. He alcanzado el desapego por la falta de interés que mi esposo demostró hacia mí durante muchos años. Mis tendencias mentales se han debilitado y llevo mucho tiempo practicando el yoga que proporciona dominio sobre el espacio para poder trasladarme a mi antojo. Además, he practicado la concentración hasta tal punto que puedo entrar en contacto con los iluminados como lo he hecho contigo. Todo esto está dando su fruto. Lo que deseamos ahora, mi esposo y yo, es alcanzar el autoconocimiento. Te ruego que nos concedas este gran favor, porque los verdaderos santos no pueden rechazar una petición de este tipo. He visto a muchos hombres iluminados, pero ninguno como tú. Buscamos refugio a tus pies, no nos abandones. Ballista, ciertamente interesado por aquella narración, preguntó a la mujer cómo vivía en el interior de la roca, a lo que la dama celestial le contestó: querido sabio, nuestro mundo en el interior de esta roca es igual que el tuyo ahí afuera. En nuestro mundo también hay cielo e infierno, dioses y demonios, sol y luna, estrellas y firmamento, seres animados e inanimados, montañas y océanos, y partículas de polvo que son consideradas como seres vivos. Ven a verlos, bendícenos con tu visita. Los sabios siempre están interesados por las cosas curiosas. Acompañado por ella, recorrí el espacio hasta llegar a los montes Loca Loca y contemplé aquella magnífica roca. Solo era una roca y no había mundo en ella. Te pregunté dónde estaba aquel mundo con dioses y demonios, montañas y océanos, que me había descrito tan gráficamente. La dama me respondió: ahora veo, querido sabio, que lo que antes veía sobre la roca solo estaba en mi interior. Creía que percibía todo esto por su repetida proyección en mi mente, pero ahora que no pienso en ello, la percepción de todas esas cosas ha desaparecido. En ti
has cesado el sentimiento de la dualidad hace mucho tiempo y no alimentas ideas falsas sobre el mundo objetivo. En este momento, mi prolongada ilusión se ha despejado en mí misma por la percepción de la realidad, y ya no veo con claridad aquel mundo objetivo que creía ver en esta roca. La presente comprensión de la verdad es tan intensa que la pasada ilusión se ha debilitado hasta casi desaparecer. Sobre el esfuerzo práctico o abhyasa. Este es el verdadero camino de la salvación, Sagrado Señor. Prestar absoluta devoción a una causa noble, recibir la debida instrucción para desarrollar el esfuerzo correcto y ocuparse continuamente en actividades de este tipo. Por el esfuerzo correcto, abhyasa, la ignorancia se despeja y se transforma en iluminación. El esfuerzo correcto nos hace saborear con agrado las cosas más amargas. Por una práctica frecuente y repetida, el extranjero se convierte en amigo y el pariente, al que dejamos de ver durante mucho tiempo, se borra de nuestra memoria. Es también una experiencia repetida por la que un cuerpo sutil se transforma en cuerpo físico material. Por un esfuerzo insistente hasta lo imposible se torna posible. Los falsos amigos se olvidan también por un esfuerzo continuado. Por un esfuerzo de este tipo conseguimos acercarnos al objeto deseado y alcanzarlo superando todos los obstáculos. El esfuerzo intenso y continuado se llama abhyasa y es la mayor meta que el hombre puede pretender, purusartha. No hay otro modo de alcanzar la iluminación, solo por un esfuerzo de este tipo y por la propia experiencia se alcanza la perfección y no por ningún otro medio. Por este abhyasa se puede superar todo el temor y la angustia de este mundo. Cuando la Dama Celestial dijo todo esto, me senté en posición de loto y me sumergí en profunda meditación, samadhi. Abandoné todos los conceptos físicos y materiales y me concentré en la visión de la conciencia pura. Me transformé en la conciencia infinita y alcancé una visión cósmica de la mayor pureza. La ilusión material o física cesó en mí a causa de esta realización de la verdad. Allí solo reinaba la conciencia, que no se manifestaba ni se disolvía jamás. Era un estado de conciencia en el que no había espacio, ni roca, y solo estaba consciente del infinito. Lo que antes se veía como una roca solo era el espacio de la conciencia infinita, o Chidakaya. El hombre solo es un objeto soñado por otro que también sueña que es un hombre, pero con el curso del tiempo incluso los que son víctimas de la más espesa ilusión resultan iluminados y despiertos, porque lo único que existe eternamente es Brahman. Por consiguiente, lo que antes había visto como una roca, ahora lo veía como una masa de conciencia pura. En realidad, no existe una cosa como la tierra o la materia. El ser de los elementos y de los seres es el cuerpo de Brahman. Ahora solo vemos este concepto como una idea imaginaria, gracias a la cual el cuerpo sutil cósmico comienza a existir. La primera idea o primer pensamiento es el cuerpo del jiva o individuo. Esta idea del yo
piensa a continuación que la mente es una realidad evidente. Esta idea de que la mente es una percepción directa o pratyakaya surge sin ningún propósito ni razón. En ese momento la conciencia se transforma en algo distinto a ella misma. Lo que ahora aparece como una realidad evidente, es decir, el yo perceptor, es una obvia irrealidad. Paradójicamente, lo obvio es irreal y lo irreal resulta obvio. Este es el misterioso poder de la ilusión maya. Irrealidad del mundo. El cuerpo sutil del jiva es la primera de estas verdades que a partir de ahora van a resultarnos obvias y evidentes. La verdad es omnipresente y la materia no es más que una ilusión, aunque pueda ser sentida, como la pulseridad de la pulsera de oro solo es una apariencia ilusoria del oro, aunque la gente repare en ella y afirme que eso es una pulsera. El cuerpo sutil cósmico, Ativáshika, no es material. El jiva cae en la trampa de la ilusión a causa de una falsa comprensión de lo real. ¡Qué ingenua locura! Si lo buscamos mediante una rigurosa investigación, vichara, no encontramos por ningún lado ese cuerpo material o físico, y el cuerpo sutil existe invariable en los dos mundos. El cuerpo físico existe en el cuerpo sutil o ativáshika, como el agua existe en un espejismo. A causa de una errónea percepción, este cuerpo físico se acepta como una entidad real, como cuando en la oscuridad confundimos un poste de madera con un hombre. ¡Qué misterioso poder es esta ilusión que hace que lo irreal parezca real y lo real irreal! Pero esta ilusión solo surge por la falsa percepción de la verdad. El placer momentáneo es un futuro dolor. La dicha real no admite modificación alguna, pues carece de principio y de fin. Por consiguiente, debes investigar la verdad con ayuda de la experiencia directa. Capta la verdad primordial por percepción directa o pratyakya. El que abandona esta experiencia y corre tras las realidades ilusorias es un demente. Solo el cuerpo sutil e inmaterial es real y en él se produce la percepción del cuerpo material o físico, que es irreal e ilusorio. ¿Cómo podemos experienciar este último como real cuando solo es ideal y jamás ha sido creado? Si estás convencido de que lo que se ve es ilusorio e irreal, ¿qué otra cosa puede ser tomada como real? ¿Y cómo podemos aceptar como real algo que se funda en lo irreal? Si eso ocurre con la prueba decisiva y evidente de la percepción directa de lo sensible, ¿qué valor podemos conceder a las inferencias o anúmana? Por consiguiente, la existencia del universo objetivo, que se dice que ha sido probada por la percepción directa, pratyakya, el razonamiento inferencial, anúmana, y la investigación científica en general, es falso e irreal. La dualidad o diversidad es falsa, lo único real es una masa homogénea de conciencia. Lo que estábamos viendo como una roca era algo tan irreal como el objeto visto en un sueño. Comprende profundamente y realiza que las montañas, el espacio, el mundo y el yo no son otra cosa que conciencia infinita e indivisible. El iluminado o despierto
comprende esto perfectamente y lo realiza, pero el no iluminado lo ignora. Esta ignorancia de la verdadera realidad se arraiga profundamente en él a causa del falso sentimiento de ser un ignorante carente de iluminación, que es lo mismo que pensar que somos una mente individual y limitada. El que olvida la realización de la percepción directa del Señor, que tiene una naturaleza indivisible, y se enreda en otras formas de percepción, es sin duda alguna un insensato. ¿Qué podemos hacer nosotros con gente como esa? Entrada en la roca cósmica o Hiranya Garbha. Como te iba diciendo, la dama celestial me invitó a entrar en la roca y allí entré con ella. Buscamos al Creador Brahma y nos sentamos frente a él. Entonces la dama me dijo: Sagrado Señor, este es mi marido, que me creó para tener una esposa, pero como te dije, nunca llegó a consumar el matrimonio. Ahora él y yo somos dos ancianos y yo he alcanzado el desapego y la ausencia de pasión. Él jamás se ha distraído de su estado de meditación. Te ruego nos ilumines a los dos y nos explique la causa radical de este samsara para que podamos librarnos de él. Después de decir esto, despertó a su marido, el Creador, y le dijo: Señor, mira el gran sabio que nos ha honrado con su presencia. Es el hijo del Creador de otro mundo y ahora nuestro huésped. Tenemos el deber de honrarlo y reverenciarlo como el más ilustre de los invitados. El Creador del mundo de la roca abrió los ojos y tomó conciencia de sus miembros, que inmediatamente se convirtieron en otros seres creados que aparecieron en su conciencia. Al momento brotaron ante él diferentes seres, dioses, demonios, hombres, etc. También me vio a mí y a su esposa, sentados frente a él. Me dio la bienvenida y me ofreció un lujoso asiento a su lado. Le devolví cortésmente el saludo y tomé asiento junto a él, mientras sonaba una música celestial y distintos coros de himnos divinos. Después de rendirnos mutuo homenaje, pregunté a este segundo Brahma: Señor, esta dama celestial me ha conducido ante ti y me ha dicho que debo instruiros a ambos en el camino de la iluminación. ¿Es eso correcto? Porque tú mismo eres el Señor de todas las criaturas y el Maestro de la más elevada sabiduría, y ella no está dominada por ningún deseo. ¿Cómo es que la has creado para que sea tu esposa y después la has ignorado y no has consumado el matrimonio con ella? El Creador de la roca me contestó: Respuesta del Creador. Querido sabio, escucha con atención, porque voy a contarte todo lo que sucedió. En la conciencia innacida y completamente tranquila, se produjo un ligero movimiento, una pequeña onda o vibración, y eso soy yo, cuya naturaleza esencial es el espacio puro. Puesto que he surgido sin ninguna causa material, me llaman autonacido o innacido. Como no he sido creado, no veo cosa alguna distinta a mí mismo. Lo que se ve aquí como tú y yo y la conversación que estamos manteniendo son como dos olas que chocan entre sí y producen un sonido. Nosotros somos esas olas del océano, no diferentes al propio océano
de la conciencia infinita. Solo somos ideas que han brotado espontáneamente en su seno. La mujer que nos acompaña y parece distinta a nosotros, tampoco ha sido jamás creada y no existe en absoluto. Ella no es más que una idea, un concepto, una ola o forma psicológica meramente pensada. Este cuerpo solo es una huella del sentimiento del ego que existe en mí, y ella es la diosa que preside este sentimiento egótico. Por lo tanto, no es mi esposa y nunca ha sido creada como tal. Ahora quiero entrar en el espacio de la conciencia infinita, Chidakaya, y para ello tengo que producir una disolución cósmica de la que ya se están provocando las señales. El desapego que te demostramos es una de ellas. Cuando yo abandone la mente cósmica y me hunda en la conciencia infinita, la destrucción de todos los vásanas se producirá con toda seguridad y sin tardanza. Esa es la razón por la que esta mujer ha alcanzado el completo desapego y me sigue a la disolución. El ciclo de este mundo ha llegado a su fin, y con él también deben concluir sus dioses y su propio creador. Es el momento de la disolución cósmica, el fin de mis vásanas y la completa fusión de este cuerpo en el espacio infinito de la conciencia. El deseo de liberación, como la misma creación, surge sin razón aparente, y de este modo los vásanas encuentran su destrucción. Esta mujer ha practicado la meditación y otros métodos, pero no puede realizar el ser, y por eso buscó el mundo donde vivías tú como un sabio iluminado. En ese momento contempló los límites de esta creación mía, que sólo pueden percibirse cuando la mente está lista para abandonar la percepción de la diversidad, y no mientras está sujeta a esa percepción objetiva. Existen innumerables mundos dentro de otros mundos, con innumerables objetos de las más variadas edades y condiciones, como ocurre en esta roca. Todos estos mundos aparentes son, por supuesto, una ilusión, porque no son más que conciencia pura. Esta ilusoria visión del mundo se desvanece al instante para el que ha comprendido a fondo su verdadera naturaleza, aunque continúa existiendo a los ojos de los demás. Por la práctica, abhyasa, de la meditación y la contemplación, samadhi, esta mujer ha alcanzado el supremo desapego, vairagya, pero ella te ha buscado para conseguir el autoconocimiento, atma vidya. Ese es el poder de la conciencia infinita, Chit Shakti, que existe aquí como el insuperable prodigio de Maya, un poder sin principio ni fin, y por tanto imperecedero. Tiempo, espacio, materia, movimiento, mente, intelecto y todo lo demás solo son partes de la conciencia, como las innumerables partes de esta roca. Lo único que existe es la conciencia infinita, como una roca de conciencia homogénea e indivisible. Sus miembros son los mundos objetivos. Esta masa de conciencia se piensa a sí misma como si fuera un mundo. Aunque no tiene principio ni fin, piensa que tiene un principio y un final, y por esta razón parece cambiar y transformarse. Esta masa de conciencia carece de forma, pero asume la forma de una roca. Aquí no hay ríos ni rueda del destino, ni materia que sufra cambios ni transformaciones. Todo eso solo son apariencias en el espacio de la conciencia infinita. Igual que en el espacio físico, kaya, parece existir el espacio de una casa y el de un pequeño recipiente,
aunque de hecho el akaya es invisible y las múltiples subdivisiones espaciales no le conciernen en absoluto, pues sólo son determinaciones mentales o distancias. Del mismo modo, todos estos mundos parecen existir en la conciencia infinita, que es indivisible y que no puede sufrir ninguna determinación mental interna. Después de decir esto, el creador del mundo de la roca volvió a su estado de profunda meditación final, pronunció el Om y contempló la fase final de su entonación. Su mente quedó completamente inmóvil y aquel hombre quedó como si fuera una figura pintada en un cuadro. La encarnación de sus tendencias mentales, que era la dama celestial que me había acompañado hasta allí, siguió al Creador y se hundió también en profunda meditación, fundiéndose en el espacio de la conciencia infinita. Yo les acompañé en este profundo samadhi y hundido en la conciencia omnipresente, fui testigo de los acontecimientos siguientes. La disolución cósmica o pralaya. A medida que las ideas de aquel creador iban desvaneciéndose, la tierra y sus montañas, continentes y océanos comenzaron a desaparecer con ellas. La hierba y los árboles dejaban de existir. La tierra es uno de los miembros del creador o persona cósmica, el primer jiva de cada mundo. Cuando una persona cósmica deja de pensar en la Tierra, ésta deja de existir y se consume y desintegra, como un miembro cuando perdemos la conciencia de él. La Tierra es entonces afectada por numerosas catástrofes. Los agentes del mal son abrasados y se hunden en los infiernos. La Tierra pierde todo su encanto y fertilidad. Las mujeres se vuelven inmorales y los hombres pierden el respeto hacia sí mismos. Una espesa nube de polvo oculta el sol. La gente vive angustiada por los pares de opuestos a los que ellos mismos se han sometido en su ciega locura. La humanidad es diezmada por las guerras, las pestes y el hambre, y a causa de tanto dolor se vuelve inculta e incivilizada. Todas las cosas suceden con una rapidez pasmosa y violenta. Las personas nobles perecen y por todos lados se oyen gritos de alarma. La escasez de agua es intolerable y la gente comienza a excavar pozos muy profundos donde la busca inútilmente. Reina una indiscriminada mezcolanza de sexos y el orden social se resquebraja por doquier. Todo el mundo vive del negocio. Las mujeres gastan su vida para exhibir la belleza de sus cabellos. Los políticos siguen la máxima: lo posible es lo correcto. Por todas partes reina la injusticia. Los líderes se hacen adictos de drogas y bebidas intoxicantes y torturan a la gente santa e instruida. La gente recurre a medios de vida y doctrinas antinaturales. Los hombres cultos derrochan violencia y agresividad. Los templos son saqueados y hasta las personas sagradas abandonan la práctica de las buenas costumbres por pereza e indolencia.
Las ciudades son abrasadas por el fuego que llueve del cielo. Las estaciones pierden su ritmo natural y se suceden de modo errático y confuso, de modo que la tierra camina hacia una rápida destrucción, porque el Creador se ha sumido en la conciencia infinita, abandonando el mundo a su destino. Cuando el elemento tierra ha sido absorbido en la conciencia infinita y ha trascendido sus límites naturales, el elemento agua corre hacia su propia disolución. Agitados de esta forma, los océanos rebasan sus límites adecuados y se desbordan en todas direcciones. Produciendo ruidos espantosos, las olas sepultan los bosques y comienzan a destruirlos. Estas colosales olas se mezclan con las nubes en el espacio y todo se transforma en una inmensa masa acuosa en la que las cordilleras se sumergen como barcos de papel. Las criaturas acuáticas, presas del pánico, se deslizan por un terrorífico tobogán en su ansia de huir de la catástrofe. Cuando las olas destruyen las cuevas, los leones y las fieras salvajes salen aterrorizados de ellas y devoran a las otras criaturas para destruirse finalmente unas a otras. El tumulto que todo esto ocasiona alcanza las regiones solares. Parece como si los océanos hubieran invadido las regiones celestes y hubieran ahogado a los mismos dioses. A causa de la destrucción de los bosques y de las montañas, por el poder de estas olas gigantescas, el espacio entero parece colmarse de árboles y montañas desgajadas. Las cordilleras se disuelven en el agua del océano. En ciertos momentos parece como si las montañas estallasen en temibles carcajadas con sus dientes al descubierto, porque las piedras preciosas y los minerales brillantes han quedado al aire por la fuerza de las olas embravecidas. Los propios seres celestiales perecen víctimas de la hecatombe. Las grandes montañas se desploman con un ruido ensordecedor, hasta el fuego de la destrucción cósmica parece atemorizarse por el furor de las colosales olas. En ciertos momentos se entabla una feroz batalla entre los elefantes de la tierra y los monstruos marinos. El océano brilla con una radiación sobrenatural al tiempo que innumerables meteoritos caen sin descanso sobre él. Por un momento parece que todo el espacio se ha desplomado sobre las aguas de la disolución cósmica. El firmamento, con todos sus luminosos astros, se hunde en este acuático infierno. Las llamas y el fuego saltan en todas direcciones, consumiendo todo lo que encuentran a su paso, puesto que el Creador se ha retirado del mundo. Los demonios y otros seres infernales andan sueltos y causan los estragos que desean. Los dioses, que presiden los elementos naturales y los mantienen en orden, son superados y vencidos por los demonios. Reina el caos. Hasta las moradas de Shiva son asaltadas y profanadas. Las estrellas y los planetas chocan entre sí y se produce la destrucción cósmica total. Cuando el creador Brahma retira su fuerza vital, prana, el aire que se mueve en el espacio abandona su función natural de movimiento. ¿Qué otra cosa puede sostener a los seres? Cuando ha desaparecido la fuerza que equilibra a los astros, las estrellas comienzan a caer de sus órbitas como las hojas de los árboles. Cuando las fuerzas siderales se extinguen, los satélites que discurren por el espacio se desintegran a causa de la confusión del continuo espacio-tiempo.
hasta los caminos de los siddhas y de los iluminados se perturban y confunden, de modo que estos seres comienzan a caer en el espacio como motas de algodón. El mismo Indra y su morada celestial comienzan a desmoronarse sin remedio. En ese momento, Rama interrumpió la narración para preguntar: si la persona cósmica del Creador es una mera idea, ¿cómo llega este Brahma o persona cósmica a poseer miembros como la tierra, el cielo y los mundos inferiores? Vallista respondió de este modo: sobre la creación del Jiva o Virat. En un principio, Rama, solo hay pura conciencia de la que no puede decirse que existe o que no existe. En el interior de sí misma, esta conciencia se hace consciente de sí misma como objeto. En ese momento, sin abandonar su posición de sujeto, parece transformarse también en objeto. Ese es el jiva del que ha brotado la mente. Pero ese jiva y su mente, que ve objetos desde su posición de falso sujeto, separado de esos objetos, no puede ser otra cosa que conciencia. Cuando la mente, que es conciencia pura, piensa, soy espacio, siente el espacio. Cuando tal espacio no existe en absoluto como algo distinto a la conciencia misma, el ser o conciencia pura es vacío e inmaterial. Mientras subsiste la idea de un universo material, la conciencia lo siente como si fuera real. Pero, en cuanto esa idea se olvida, esta creación material concluye de inmediato. Las vásanas o condiciones mentales que dan lugar a ideas y experiencias de todo tipo dejan de existir cuando aparece la visión de la verdadera realidad. En ese momento desaparece el ego y por consiguiente se desvanece la unidad. Después solo existe moksha o liberación. Esta es la naturaleza de Brahma, y por eso decimos que el mundo es el cuerpo de Brahma. El universo solo es una idea que brota en esta persona cósmica. De hecho, no hay nada como un universo ni nada que pueda considerarse tú o yo. Todo es puro vacío. En la conciencia pura e indivisible, ¿qué es el mundo? ¿Cómo y por quién puede ser creado? ¿Y con qué materiales o causas instrumentales ha podido producirse una creación de este tipo? Aunque así se manifiesta, no es más que una apariencia ilusoria. No es idéntico a la conciencia infinita, pero tampoco es diferente a ella. Lo único real es la conciencia infinita e indivisible, que no es una ni múltiple. Por consiguiente, querido Rama, vive libre de estos condicionamientos mentales, actuando espontáneamente y conforme a cada situación que se presente, sin pretensión alguna por su parte. En este momento Rama dijo: Señor, he comprendido claramente todo lo que me has estado diciendo, pero todavía no estoy saciado con tus palabras que son como el néctar de la inmortalidad. ¿Puedes describirme otra vez esta experiencia de la imaginaria creación? Vallista respondió pacientemente: durante la disolución cósmica, todo lo que parece existir en este momento desaparece por completo. Solo permanece lo eterno, que está más allá de toda descripción posible. Comparado con la conciencia infinita, el espacio es como una semilla de mostaza comparada con el monte Meru. La comparación del universo en su conjunto con la conciencia eterna es como intentar comparar una partícula subatómica con la más grande de las montañas de la Tierra. Cuando el mundo objetivo ha dejado de existir en el período de disolución cósmica, la conciencia permanece y sigue consciente de las demás diminutas partículas del espacio cósmico.
lo ve todo como si fuera un sueño, porque en realidad ninguna de esas fingidas partículas existen. En ese momento, la conciencia se imagina a sí misma como Brahman, y sin dejar de verse como conciencia infinita, se concibe como un sujeto existente que aparentemente ve esas partículas atómicas como si fueran objetos, aunque en realidad no son otra cosa que ella misma. Igual que un hombre se ve a sí mismo en un sueño como si estuviera muerto, la conciencia se desdobla a sí misma en sujeto y objeto, sin abandonar su indivisibilidad esencial. En ese momento surgen espontáneamente las formas del tiempo, el espacio, la acción, la materia, el espectador, el objeto y la percepción, y las fuerzas que se oponen a la manifestación de esas formas y a su coordinación se inhiben por completo. Donde surge una partícula de conciencia, aparece el espacio que la aloja y envuelve, es decir, que permite su existencia. En cuanto ha sucedido esto, aparece el tiempo, el proceso que todo esto ha seguido para manifestarse, se transforma en acción, o mejor dicho, lo vemos como acción. Lo que se experiencia como existente fuera del sujeto, lo llamamos materia. El espectador se transforma en sujeto. La experiencia o percepción de esa materia es lo que llamamos ver, y la partícula de conciencia responsable de esta acción se transforma para nosotros en objeto. De este modo, todo esto parece existir, aunque todo es falso e imaginario. No hay un orden o secuencia en la aparición de estas formas o principios que hemos enumerado, aunque lo expongamos así para facilitar su comprensión temporal. La materia donde este proceso se manifiesta se conoce como cuerpo, y la parte con la que se ve se conoce como ojo. Lo mismo podría decirse de los demás sentidos. El estado en el que la conciencia brilla sin nombre y sin forma es el elemento puro o tanmatra, cuya naturaleza es el espacio vacío. El poder, Shakti, o radiación de los átomos de conciencia, se materializa y es lo que conocemos como cuerpo, en donde brotan los 5 sentidos o indriyas y el manas, que suele considerarse como un sexto sentido que coordina a los otros 5. Lo que es consciente de todo esto se conoce como inteligencia o buddhi. Cuando se piensa, aparece la mente cuya raíz es el sentimiento del ego o ahamkara. Como la partícula de conciencia se mueve en el espacio, ahora está aquí y luego allá. Así brota la secuencia del tiempo y las distinciones espaciales de ambas, abajo, etc. Aunque la conciencia tiene la naturaleza del espacio vacío, parece transformarse en tiempo, espacio, acción, materia y conocimiento del significado de las palabras. Así surge el cuerpo mental o atibáshika, que por una prolongada conciencia de sí mismo parece condensarse en un cuerpo material. La conciencia parece entonces encarnada, aunque en verdad nada puede contenerla o limitarla, como al propio espacio. Brotan en ella las ideas de cabeza, pies, etc., y ve todo esto como si fueran órganos existentes. Lo mismo ocurre con los demás miembros del cuerpo. La propia conciencia se considera a sí misma como existente y ve estas ideas como si fueran algo real. De este modo se transforma en el creador Brahma, alcanza el estado de Hari o Vishnu y se convierte en Rudra o Shiva, del mismo modo que puede convertirse en un miserable gusano. Aunque de hecho
no se transforma en nada de esto y sigue siendo lo que es, puro vacío en el vacío, conciencia en la conciencia. Este es el origen de todos los cuerpos de los tres mundos y el origen del samsara, que obstruye la puerta de la liberación. Es la causa de todo lo existente y el responsable del tiempo y de la acción. Es la primera persona que parece haber nacido, aunque no ha nacido nunca. Como no tiene un cuerpo material, no puede ser vista. Como un hombre que lucha en sueños con un león y cree dar gritos, aunque de hecho permanece silencioso y dormido, la conciencia infinita sigue en paz y en silencio consigo misma mientras concibe estas ideas. Este universo, que se extiende en millones de kilómetros en todas direcciones, existe en una diminuta partícula subatómica, y los tres mundos existen en una hebra de cabello. El propio Brahma, que preside este universo extenso hasta lo inimaginable que es su cuerpo, existe en un átomo, o mejor dicho, de hecho no ocupa ningún espacio en absoluto, como las montañas que se ven en los sueños. La persona cósmica recibe los nombres de Svayambhu Brahma, o creador autocreado, o el de Virat, o persona cósmica. Pero lo cierto, querido Rama, es que no es otra cosa que conciencia pura. Cuando esta conciencia se hace consciente del movimiento, lo experiencia como fuerza vital. Esa fuerza es el prana y el apana, cuyo movimiento giratorio se conoce como el viento del universo y constituye el verdadero corazón del mismo. Lo que podríamos considerar como las exudaciones de este prana se conocen como viento o vata, calor o pita, y la mezcla de ambos, sheleshma, con sus respectivas contrapartidas cósmicas, que son el viento, el sol y la luna. La persona cósmica o Virat tiene dos cuerpos. El superior es conciencia pura, sin principio ni fin, mientras que el inferior es este mundo material. Por consiguiente, este Virat es capaz de mirar el mundo como si estuviera fuera de él, como hace la gallina con el huevo que ha puesto ella misma. Luego divide ese huevo en dos partes. A la parte superior la llama el cielo y a la parte inferior la tierra. La parte superior se conoce también como la cabeza de este Virat, la parte inferior como sus pies, y entre medias está la atmósfera, que son la espalda y las nalgas de esta persona cósmica. La parte superior, a causa de su lejanía, se ve como el cielo azul y vacío. El firmamento es el paladar de este Virat y las estrellas, gotas de su propia sangre. Las partículas de aire que recorren el cuerpo son los dioses, los demonios y los seres humanos. Las bacterias y virus del cuerpo son los fantasmas y los duendes. Su espalda son los océanos. Las nadis son los ríos y el continente conocido como Cambúbica, su corazón. El espacio vacío, su estómago. Las montañas, su hígado y su vaso. Las nubes, su carne. El sol y la luna, sus ojos. El mundo de Brahma, su cara. El soma, su energía. Las nieves perpetuas de las montañas, sus flemas. El fuego subterráneo, su bilis. Los vientos, su prana y su apana. Los árboles y las serpientes, sus cabellos. Aunque ella misma es la mente cósmica, o más bien, porque lo es, carece de mente, puesto que el ser infinito se ha transformado en esta experiencia, no hay ningún espectador distinto de la propia conciencia. Por la misma razón, puesto que es el único experienciador,
en todos los sentidos, tampoco hay sentidos o indrillas en él. Por consiguiente, la distinción entre los diversos sentidos solo son ideas. El concepto de que los sentidos o indrillas son miembros u órganos de la mente también es erróneo, pues no hay tal distinción entre la mente y sus supuestos miembros. Todas las acciones que se producen en el mundo se originan en este Virat o persona cósmica. Por causa suya, el mundo se ve como algo real. Cuando deja de existir, el mundo desaparece. El mundo, Brahma y Virat son conceptos, meras ideas que brotan en la conciencia pura e infinita. Rama interrumpió de nuevo la narración para preguntar: si la persona cósmica o Virat es una mera idea, ¿cómo puede existir en este cuerpo? Vallista respondió lo que sigue: el Jiva existe en los cuerpos de todos los seres como la reflexión existe en el espejo, o la persona cósmica o Virat existe en el cuerpo cósmico que es el mundo. Aunque parece tener todos estos miembros, no hay división alguna en él, y existe como una roca, una masa homogénea e indivisible de conciencia. Conclusión de la disolución cósmica. Mientras el creador Brahma meditaba de este modo, miré en torno suyo y vi que un sol salía por cada punto cardinal. Mientras contemplaba este fenómeno tan extraordinario, otro sol comenzó a salir de las entrañas de la tierra, a modo de un fuego subterráneo. En total conté 11 soles, con 3 satélites solares como los 3 ojos de Shiva, que formaban el sol número 12. Comenzó a hacer demasiado calor, por lo que abandoné aquel lugar y me fui a un sitio lejano. El firmamento entero parecía arder con la luz de aquellos soles, y por todas partes sonaba una especie de desagradable tableteo. Por doquier veía seres vivos abrasados por el calor de los 12 soles. Ni siquiera las criaturas acuáticas se libraron de aquella ardiente pesadilla. La destrucción era total y absoluta. Las montañas se desplomaban sobre las ciudades en llamas, machacándolas como si fueran de pasta. La gente gemía en medio de gritos espantosos. Los yogis, que consiguieron con su fuerza vital saliera por la coronilla de su cabeza, alcanzaron la inmortalidad. La tierra se deshacía por el fuego que la consumía por todos lados. El mundo entero, con todos los seres que vivían en él, quedó abrasado por el fuego que emanaba de los ojos de Shiva. Horribles ruidos se escuchaban por doquier, y parecía como si las diablezas jugaran lanzándose corrientes de fuegos una a otra. Los meteoros comenzaron a llover sobre las cimas de las montañas e iniciaron una danza de muerte y destrucción sin límites. El fuego era tan enorme que parecía fundir el cielo con la tierra. Hasta el monte Sumeru, que está hecho de oro puro, comenzaba a fundirse.
Las nieves perpetuas de las altas montañas como el Himalaya se fundieron por completo. Solo el monte Malaya parecía salvarse de tan temible catástrofe, como el corazón de un hombre noble que, aunque esté sufriendo, solo pretende la felicidad de los demás. Esta montaña permanecía erguida como un símbolo de paz y de esperanza, lo mismo que el árbol del sándalo emite su fragancia sobre quien está destruyéndolo. Solo 2 objetos se habían salvado de esta colosal destrucción: el espacio que todo lo envuelve y no puede ser destruido, y el oro que no puede ser aniquilado por su pureza. En el mismo sentido, creo que solo sattva es bueno y deseable en lugar de rajas y tamas. Todas las cosas habían sido destruidas y no quedaban de ella ni las cenizas. Cuando la sabiduría destruye la ignorancia y sus consecuencias, no deja rastro de la ignorancia pasada. Durante algún tiempo, aquella abrasadora catástrofe no llegó a Kailasa, la morada del señor Shiva, pero cuando enfocó sobre ella su fiera mirada, la divina morada también comenzó a arder por los 4 costados. No quedó nada sin destruir. Las futuras generaciones solo podrían preguntarse: ¿hubo algo aquí en tiempos pasados? Entonces comenzaron a sentirse los terribles vientos de disolución cósmica, que soplaban con tal violencia que empujaban a los océanos contra las montañas y hasta los muros inferiores parecían desplomarse en profundidades insondables. La creación entera había sido extinguida y desarraigada por completo. Después apareció una pesada nube que producía un ruido espantoso como un demonio enojado. Era un sonido parecido al que se produjo cuando Brahma rompió el huevo dorado, Hiranyagarbha, que dio origen a esta creación. Aquel sonido provocaba terror en todos los corazones porque se sumaba al ruido de los mundos que se desintegraban. Estremecía todo el universo juntando el cielo con la tierra y no podía confundirse con ningún otro ruido conocido. Al oír el terrible resonar de la nube, quedé perplejo. ¿Cómo puede esa nube, pensé yo, existir al mismo tiempo que esta hoguera infernal? Miré en todas direcciones. El agua caía a raudales en medio de rayos y truenos. Por un momento experimenté la sensación de que arriba había algo muy frío y debajo algo abrasador. La pesada nube estaba tan alta que casi no podía verla, ni el fuego de abajo podía tocarla. Después de consumir el mundo, el fuego se había transformado en ascuas relucientes que brillaban con extraordinario fulgor. Cuando la pesada nube descendió ante mi vista, parecía llena de rayos deslumbrantes. Las aguas de los 7 océanos ocupaban solamente una pequeña porción de la misteriosa nube. Parecía como si esos océanos estuvieran brotando del mismo cielo. Los 12 soles formaban torbellinos en el interior de la nube, y las criaturas acuáticas se movían en su interior como luminosos relámpagos. La lluvia caía sin cesar. Cada gota de esta tormenta era como un rayo y la tormenta se abatía sobre el espacio entero, cayendo con tal fuerza que destruía lo poco que había quedado del espantoso incendio. El cielo era una inmensa masa de agua que apagaba el fuego y empapaba la tierra. El agua de esta lluvia extraordinaria y sobrenatural se mezclaba con los restos incandescentes en una extraña lucha en la que ninguno de los dos podía vencer al otro. Como 2 poderosos enemigos
que se baten en una batalla interminable porque tienen idéntico poder. Tal era el poder sobrecogedor del agua y del fuego enfrentados en aquella catástrofe sin precedentes, que ningún espectador podía verlo sin sentirse aterrado. Por aquel entonces, el espacio entero solo era un amasijo de cenizas furiosamente abatidas por terribles tempestades. El agua producía un ruido ensordecedor que parecía el grito victorioso de los demonios de la destrucción. El huracán se llevaba lejos las cenizas que quedaban de la ciudad de Indra y de los demás dioses. Los tres elementos, el agua, el fuego y el viento, estaban completamente fuera de control, proporción y armonía, y parecían luchar desesperadamente uno contra otro. El ruido que producía este caos era indescriptible. La lluvia torrencial apagaba violentamente el fuego y formaba ríos colosales que arrasaban montañas, ciudades y continentes. Las estrellas, los planetas, salían despedidos de sus órbitas. Gigantescas olas arrasaban la tierra y el viento enloquecido transportaba sus restos de un sitio a otro. Una terrible oscuridad reinaba por doquier, pues las pesadas nubes de un color azul muy oscuro velaban completamente los rayos del sol. El mismo soporte de la tierra se desintegraba y las montañas caían hechas pedazos. Las olas recogían los restos de las montañas y las lanzaban al cielo. Parecía que los tres mundos gemían de dolor entre gritos desgarradores. Los dioses y los demonios también fueron víctimas de esta terrible calamidad y se tragaban uno a otros en medio de un espanto interminable. Únicamente el prana, que sobrevive a la destrucción de los cuerpos físicos, mantenía los restos del mundo haciéndolos flotar en el caos. En cierto momento, el espacio entero se llenó de ciudades, demonios, fuegos, serpientes y soles que volaban como una muchedumbre de insectos enloquecidos. Hasta los dioses que prescinden los puntos cardinales fueron víctimas de aquella destrucción y la confusión reinaba en todas direcciones, en un horroroso clamor de polvo y de escombros, que difícilmente podría identificarse con el universo anterior. Solo quedaba en pie la verdad que permanece después de la destrucción de lo que llamamos creación, una plenitud que solo se manifiesta cuando todas las criaturas han sido destruidas, la plenitud que todo el tiempo había existido bajo la creación. Por aquel tiempo, los fuegos de la destrucción cósmica habían sido completamente extinguidos por la lluvia torrencial de las nubes cósmicas. Ya no había espacio ni direcciones, ni arriba o abajo, ni elementos, ni creación, solo un océano sin límites ni forma. En ese momento vi el Brahmaloka, lugar donde reside Brahma, como el sol contempla la tierra al amanecer. Allí estaba el creador Brahma, sentado en Samadhi, como una montaña inexpugnable, rodeada por el Pradana, los dioses y los sabios, los seres celestiales y los siddhas, sentados en postura de meditación y profundamente sumergidos en Samadhi, como muertos. Los 12 soles llegaron a aquel lugar y entraron también en profunda meditación. Al poco tiempo vi a Brahma y a todos estos seres como uno ve los objetos soñados cuando despierta, es decir, como manifestaciones de las tendencias mentales y no como objetos materializados. El nirvana final. Entonces comprendí que todos esos dioses
no son más que puro vacío, y todos ellos desaparecieron de mi vista en un instante. Comprendí que había alcanzado el nirvana después de abandonar el nombre y la forma, acompañando al creador Brahma. Cuando las vásanas o condiciones autolimitadores cesaron en ellos, se tornaron invisibles. Este cuerpo es puro vacío y sólo parece existir a causa de las vásanas. Cuando éstas dejan de existir, los cuerpos dejan de ser vistos y experienciados, como los objetos soñados no pueden ser vistos en el estado de vigilia. Cuando los condicionamientos mentales cesan por completo, no se puede ver ni el cuerpo físico, Achivautica, ni el sutil, Atibáshika. Lo ve comparado con los objetos soñados porque es algo que todos experimentamos continuamente. El que es incapaz de reconocer su propia experiencia debe ser mantenido a distancia. ¿Quién puede despertar a un hombre que quiere seguir dormido? Si se argumenta que los sueños cesan cuando el cuerpo que sueña deja de existir, se debe aceptar que cuando el cuerpo muere, la vida desaparece por completo, y esto es lo mismo que negar la realidad de la creación. Si se acepta que no ha podido ser nunca lo que no es, entonces tampoco existe en este momento. Si se defiende de la conciencia, solo es una emancipación del cuerpo. Todas las enseñanzas de las escrituras se revelarían completamente equivocadas e inútiles. Si nos oponemos a esta autoridad, ¿por qué deberemos aceptar ninguna otra? Por otro lado, si mantenemos que la ilusión existe mientras existe el cuerpo, entonces la ilusión es para nosotros una realidad. Si la conciencia surge en el cuerpo de modo causal como un mero accidente, ¿por qué no puede comprender su naturaleza infinita? De cualquier forma, la conciencia experiencia todo lo que piensa en su interior. Ya lo consideramos real o irreal. Por consiguiente, debemos aceptar que la naturaleza esencial se percibe a sí misma como la conciencia a causa de su propio movimiento, que es lo que habitualmente llamamos pensamiento o mente. A partir de ahí, a causa de los condicionamientos mentales o vásanas, experiencias, percepciones ilusorias. La conciencia o percepción condicionada es esclavitud. Cuando no hay condicionamientos de esa percepción, se produce el nirvana. Cuando todos los dioses y los 12 soles se fundieron en meditación con Brahma, los 12 soles comenzaron a disolver el mundo de Brahma como había hecho con la tierra. Después de aniquilar el mundo del Creador, entraron en una profunda meditación que les condujo al nirvana como a una lámpara sin combustible. Todo quedó entonces sumergido en una densa oscuridad. Entonces contemplé una forma espantosa que parecía la encarnación de la disolución universal, una especie de oscuridad corporeizada que brillaba incomprensiblemente por sí misma. Tenía 5 caras, 10 brazos y 3 ojos, y en sus manos llevaba un tridente amenazador. Era oscuro como una nube cargada de lluvia. Parecía haber salido del océano cósmico y en cierto modo parecía la encarnación de ese océano. Su aspecto era el de una montaña alada. Por su tridente y sus 3 ojos pensé, este es Rudra, y me postré ante él a una distancia prudencial. Rama preguntó con interés, ¿quién es ese Rudra de 5 caras, 10 manos y 3 ojos? Vallista respondió, lo que se conoce como Rudra es el sentimiento del ego, querido Rama, que ama desesperadamente la perturbación del equilibrio.
Su forma es puro espacio vacío y su color también es del espacio, puesto que es conciencia pura e indivisible como el espacio, se conoce también como el Akasha Atma, puesto que es el sujeto omnipresente en todas las cosas, se conoce como el Ser Supremo o Gran Ser. Los 5 sentidos del conocimiento, Ñanendriya, son sus caras. Los 5 órganos de la acción, o Karmendriya, y los 5 campos de acción con sus 10 brazos. Esta forma de Rudra es una percepción ilusoria o un desdoblamiento de la conciencia en el Chidakaya, que se manifiesta como aire en el espacio creado o Bhutakaya y como prana y apana en los demás seres vivos. Cuando estos movimientos, el del aire espacial y el del aliento vital, tocan a su fin, Rudra alcanza el equilibrio supremo. Las 3 gunas, sattva, rajas y tamas, los 3 períodos del tiempo, pasado, presente y futuro, los 3 instrumentos del órgano interno, chitta, buddhi y ahamkara, los 3 sonidos de Om y los 3 Vedas, son los 3 ojos de Rudra. El tridente significa que tiene los 3 mundos en sus manos, puesto que se comprende como sattva o el espíritu divino y su existencia es benéfica para todos los seres. También se lo conoce como Shiva. Cuando alcanza el estado de paz suprema, se le conoce como Krishna, como Kalpana o imaginación es el creador del universo, que se bebe el océano de la disolución cósmica. Yo mismo vi cómo ese terrorífico ser bebía el océano cósmico con la velocidad del prana. Las aguas del océano entraban en su terrible boca de la que brotaban llamaradas espantosas. Este Rudra o sentimiento del ego existe en el fuego de las entrañas de la tierra y al final del ciclo del universo se bebe el océano de la disolución cósmica. En realidad solo es el ego, que es lo que existe en cualquier momento. En ese momento, en el espacio puro e ilimitado, solo hay 4 cosas. Primero, el negro Rudra, erguido, sin soporte ni movimiento alguno. Segundo, una tierra pastosa y cubierta de fango que sirve de alojamiento de los 3 mundos. Tercero, la parte superior de la creación, más allá de todo lo visible. Cuarto, el puro Brahman o conciencia infinita que penetra y envuelve toda la creación. No existe nada más. En este punto Rama preguntó: ¿cuál es la morada del creador Brahma y en qué consisten los velos que ocultan esta creación? Vallista contestó: la morada de Brahma está rodeada de agua en una cantidad 10 veces mayor que la de la tierra. La región del fuego es a su vez 10 veces más grande que la del agua, y la del aire 10 veces mayor que la del fuego. Por último, la región de la Akasha es 10 veces más extensa que la del aire. Más allá está el espacio ilimitado o Brahma Akasha. Rama preguntó de nuevo: ¿quién sostiene esta creación desde abajo y desde arriba? Vallista respondió a esta pregunta: la tierra está sostenida por el gran cuerpo de Brahmanda, la persona cósmica o el huevo dorado. Rama preguntó todavía con curiosidad: ¿pero quién sostiene a ese Brahmanda? Vallista dijo con paciencia: querido Rama, eso no tiene soporte alguno, pues no puede caerse o mantenerse en pie. Ese universo no tiene forma, cuerpo ni materialidad de ningún tipo, aunque parezca tenerla. ¿Qué es lo que tú entiendes exactamente cuando dices que se cae o se sostiene?
Ambas ideas solo tienen un significado mental ilusorio. Esta creación no es más que un sueño en la conciencia infinita. Si piensas que se está cayendo, parece caerse, pero si piensas que existe en el espacio, se mantiene en pie y se mueve en ese espacio soñado. Si por el contrario la piensas como algo inmóvil, se está quieta, y si piensas que ha sido destruida, parece sumirse en total destrucción. Sobre la Shakti y su danza cósmica. Shakti o energía creadora de Shiva. Como te iba diciendo, a continuación, vi que Rudra comenzaba a bailar en el espacio como si estuviera ebrio. Era como si las aguas del océano de la disolución cósmica hubieran tomado esa forma y se pusieran a danzar tumultuosamente. Parecía increíble. Mientras contemplaba a Rudra bailando de esta forma, vi una sombra tras él. Pero ¿cómo puede haber una sombra si no hay sol?, me pregunté perplejo. Mientras reflexionaba sobre aquel fenómeno, la extraña sombra se irguió ante Rudra y comenzó a bailar junto a él. Tenía 3 ojos, como Rudra, y era de color negro como él. Era demasiado delgado, pero de enormes proporciones. De su boca salía fuego como de la boca de un dragón. Parecía la noche del espacio ilimitado con forma de mujer. Sus brazos extendidos envolvían el espacio y eran tan delgados y largos que sus nervios se transparentaban bajo la piel. Parecía que alguien la hubiera atado con aquellos nervios para evitar que se deshiciera en 1000 pedazos. En su cintura llevaba una guirnalda hecha con las cabezas de los dioses y de los demonios, y sus pendientes eran venenosas serpientes enrolladas. Unas veces parecía tener un solo brazo, y al momento parecía tener brazos innumerables que arrojaba al suelo mientras danzaba. A veces parecía tener una sola boca y a continuación tenía muchas bocas o no tenía boca en absoluto. Ahora tenía un solo pie y luego aparecía con muchos o quedaba sin ninguno para proseguir su fantástica danza. De todo ello deduje que era Kalaratri, la diosa del tiempo y la muerte, a la que los sabios llaman Kali o Bhagavati. Tenía 3 ojos que parecían pozos de fuego brillando entre 2 poderosos pómulos y una sobresaliente barbilla. Llevaba un collar de estrellas enredadas con aire. Sus poderosos dedos, dotados de resplandecientes uñas, apuntaban en todas direcciones y su respiración era tan potente que desplazaba las montañas que encontraba a su paso. Su cuerpo se inflaba desmesuradamente cuando danzaba. Mientras contemplaba esta extraña danza, Kali se hacía un collar con todas aquellas montañas. Los 3 mundos se reflejaba como un espejo en las 3 partes de su cuerpo. Las ciudades, los bosques y las montañas se enlazaban como guirnaldas de flores en torno a su cuerpo. En sus piernas había ciudades y pueblos,
y se sucedían las estaciones, los meses, los días y las noches. El Dharma y el Adharma colgaban de sus orejas como dos inacibles pendientes. Los Vedas colmaban sus senos con la leche del más elevado conocimiento. En sus manos empuñaba armas temibles. Los 14 tipos de seres era el vello que brotaba de todo su cuerpo. Todos estos seres la acompañaban en su terrorífica danza, complacidos por poder nacer y moverse de nuevo. A causa de esta danza, el universo entero estaba en movimiento constante, aunque desde otro punto de vista, Kali permanecía completamente quieta. El mundo entero se reflejaba en su cuerpo como un espejo, aunque yo no dejaba de mirarla. Desaparecía continuamente de mi vista para volver a reaparecer de nuevo. ¿Pero qué era esa danza? Las estrellas del firmamento giraban sin cesar. Las montañas se estremecían y los dioses y los demonios se agitaban como mosquitos. El firmamento parecía su vestido dinámico. Era una delicia ver sus cabellos como enormes árboles que se agitaban al viento mientras danzaba. Parecía que ascendían al cielo y descendían de nuevo a la tierra. Mientras bailaba, el sol y la luna, el día y la noche, se reflejaban en las largas uñas de sus dedos. Las colosales montañas, el Meru y los Himalayas danzaban con ella lleno de regocijo. Parecía que estaba a punto de producirse una nueva disolución cósmica. Cruzando su torso llevaba un hilo sagrado, hecho de 3 hebras, la prosperidad, el conocimiento y el sacrificio. Aunque todo parecía en movimiento, en realidad nada ocurría. El aire que salía y entraba por las ventanas de su nariz producía sonidos característicos. El aire que llenaba el espacio se calentaba por el movimiento de los infinitos brazos de la diosa. Mis ojos comenzaban a estar cansados y confusos por la contemplación de aquella danza. Cuando los espejos de su cuerpo eran agitados por la temible danza, las montañas se desplomaban, los dioses se estremecían y sus palacios se resquebrajaban. En su cuerpo, todos los objetos inmóviles parecían cobrar vida, y lo que era todavía más sorprendente, hasta los océanos y las cumbres más altas de las montañas parecían danzar en el espacio vacío. El propio espacio parecía moverse a su ritmo, y los continentes, con sus grandes ciudades y sus hermosos jardines, bailaban en la órbita solar. Todo volaba alrededor de la diosa como una paja reflejada en un espejo. Los peces nadaban en aquel espejismo y las ciudades flotaban en el espacio que parecía sostener a las montañas. El cielo y las nubes de la disolución cósmica permanecían sobre el espantoso escenario de ciudades y montañas desmoronadas. En el cuerpo de Kali estaban el día y la noche, la creación y la disolución, la pureza y la impureza. En su misteriosa danza, Kali creaba y disolvía el universo una vez tras otra, como un niño cambia su atención cada momento. Unas veces la veía muy cerca, otras muy lejos. Un momento parecía enorme y al momento siguiente infinitesimal. Así era la manifestación de su poder creador. Bailaba sin descanso, agarraba a los cuernos de los búfalos que sirve de vehículo al dios de la muerte, acompañada de sonidos indescriptibles y pavorosos.
De su cintura colgaba una guirnalda de calaveras y en su cabeza lucía la pluma de un pavo real. Así adora a Rudra, el dios de la disolución cósmica. Que él te proteja para siempre. Rama preguntó cada vez más sorprendido: Señor, si todo había sido destruido anteriormente, ¿dónde bailaba ella y con quién lo hacía? ¿Y cómo podía adornarse con esas espantosas guirnaldas y todo lo demás? Ballista respondió al momento: Querido Rama, no hay varón ni hembra que baile esa danza. Rudra y Kali no tienen naturaleza ni forma alguna. Lo único que existe como causa de todas las causas es la infinita conciencia, que penetra todas las cosas con su mera apariencia, pero que de hecho solo es paz. Eso es el señor Shiva, que toma la forma de Bhairava, cuando el universo ha dejado de existir, aunque de hecho permanece sin forma en el espacio infinito o Chidakaya. No debes pensar que esta conciencia que se manifiesta en toda su gloria por su inherente naturaleza puede existir separada de sí misma, porque el oro no puede existir sin una forma perceptible. ¿Cómo puede la conciencia existir sin ser conciencia? ¿Cómo puede existir una cosa sin expresar su naturaleza? ¿Cómo puede la caña de azúcar perder su dulzor? Si pierde su dulzor, ya no es caña de azúcar y su jugo no puede ser dulce. Cuando la conciencia pierde la conciencia, ya no es conciencia. Cada cosa tiene que ser lo que es y no puede ser de otro modo. La conciencia infinita es existencia en todo momento y no sufre cambio ni alteración alguna. Brilla en su propia luz y no tiene principio ni fin porque es omnipotente y magnífica. En el final del ciclo, ella misma aparece como la tierra y el espacio y sufre todas estas calamidades de la destrucción, aunque realmente no ocurre nada de eso. Nacimiento, muerte, maya, ilusión, ignorancia, inexistencia, existencia, sabiduría, esclavitud, liberación, el bien y el mal, conocimiento e ignorancia, el estado corpóreo e incorpóreo, un momento y la eternidad, la firmeza y la inestabilidad, tú y yo y los demás, la verdad y el error, la sensatez y la locura, las ideas sobre el tiempo, espacio, movimiento y materia, la forma, la visión y los pensamientos que proceden de ella, la acción que surge del entendimiento y de los sentidos, y los 5 elementos que constituyen todo lo existente. Todo esto no es más que conciencia pura que se manifiesta como tal sin abandonar su propia naturaleza, del mismo modo que el espacio parece determinado por las cosas sin que pueda ser dividido o limitado por ellas. Esta conciencia infinita se conoce como el Señor Shiva, Vishnu, Brahma, el Sol y la Luna, Indra y Varuna, Yama, Kubera y el Fuego. El iluminado no ve, por supuesto, esta diversidad, sino una conciencia infinita y sola. La forma cósmica que se ha descrito solo es conciencia, que baila como Rudra y Kali, pero no existe tal forma ni tampoco una existencia sin forma. Todo lo que es experienciado solo existe en la conciencia. Yo solo veía el espacio que era la paz suprema, aunque lo sentía de la forma que he intentado describirte.
nadie lo estaba viendo de ese modo. Lo que te he descrito como el fin de los siglos, como Rudra y Bhairavi, no era más que una apariencia ilusoria y sólo era sentido de esa forma por mí mismo. Lo único que existe es una masa de conciencia. Cuando se percibe de una forma determinada, parece asumir esa forma y entonces lo conocemos como Bhairava o Rudra, con su fiel compañera Kali o Bhairavi. La comprensión de una palabra y su significado no es posible sin conciencia, pero por la reiteración de este tipo de comprensión, comienza a pensar que el objeto significado por aquella palabra es absolutamente real. No hay Bhairava ni Bhairavi, ni disolución cósmica en modo alguno. Todo eso no son más que apariencias ilusorias de la conciencia, que es la única realidad. He intentado describirte el significado de la existencia y la inexistencia, y si lo prefieres, de la forma y la ausencia de forma de Rudra. Ahora te explicaré el significado de la danza. La conciencia siempre está moviéndose en su interior, y sin ese movimiento puede parecer irreal. A causa de ese movimiento interno, se manifiesta a sí misma como Rudra. El movimiento es la verdadera naturaleza de la conciencia y completamente inseparable de ella. Ese movimiento íntimo de la conciencia es lo que se experiencia como la danza del señor Shiva, que es el universo. Se trata de un movimiento puro, es decir, sin objetos movidos. Fue experienciado por mí como la danza del Señor a causa de mis tendencias latentes o condicionamientos psicológicos. Por consiguiente, la danza de Shiva es el movimiento último de la conciencia pura. Rama preguntó todavía más confundido: pero si todo eso, que era irreal, se disolvió en el pralaya, ¿cómo seguía consciente la conciencia y de qué estaba consciente entonces? Vallista respondió con naturalidad: la conciencia no es consciente de algo distinto a ella misma, por supuesto. Lo que consideramos objetos percibidos solo son una referencia a la misma naturaleza de la conciencia. Del mismo modo que en un sueño las ciudades y los seres solo están en la mente del soñador, la conciencia se hace consciente de su propio movimiento en el mismo momento que ese movimiento se inicia. De ese modo, surge en ella ideas de tiempo, ciclo universal, etc., como ideas de tú y yo, pero en realidad no hay dualidad alguna, y tampoco hay unidad en absoluto, ni vacío, ni sujeto consciente, ni inconsciente. Solo hay silencio, o ni siquiera eso, solo hay conciencia del silencio. Sobre los nombres de la Shakti. El espacio de la conciencia, Chidakaya, se conoce como Bhairava o Shiva, y la energía dinámica que le acompaña y es idéntica a él es el Bhairavi o Kali, cuya naturaleza es la mente. El aire se siente por su movimiento, el fuego por su calor. La conciencia pura y tranquila se conoce como Shiva. Está más allá de toda descripción posible. Es la energía dinámica del Señor que parece cumplir su deseo y consigue que éstos se manifiesten perceptiblemente. Esta energía o poder es conciencia y percibe también el nombre de Maya. Es el prana o fuerza vital, y por ello también se llama Jiva.
puesto que esta creación o manifestación es connatural a la conciencia infinita, se le conoce también como naturaleza o prakriti, y dado que es la causa de que todas las cosas sean vistas y experienciadas, recibe también el nombre de kriya o acción. También recibe el nombre de kandika, porque rechaza el mal con todas sus fuerzas. Se le llama utpala porque tiene el matiz azul del loto. Vence sobre todas las cosas y por ello recibe el nombre de Jaya, Jayanti o Vijaya. Se le denomina Siddha por su evidente perfección. Recibe también el nombre de Parajita por su naturaleza inconquistable. Como su forma está más allá de nuestra percepción, se le llama Durga. Es la esencia de la fórmula Om, y por ello se le denomina Uma, puesto que su nombre es entonado por todos los seres. Se le llama Gayatri y Savitri, en razón de que es la creadora de todas las cosas. Es la manifestación de todo lo que pensamos, y por ello se le llama también Sarasvati. Se le conoce como Gauri por su color blanco, o amarillo o rojo, puesto que existe como un rayo de luz en el que sueña y como las vibraciones del sonido Om en el que acaba de despertar, también recibe el nombre de Indukala. La forma de esta energía y del propio Shiva es el espacio, y sus cuerpos son de color azul. El espacio es su carne y sus huesos. Existen como espacio en el espacio. Los diferentes gestos y posturas de su danza simbolizan la creación y la muerte de todos los seres. Se la concibe como si tuviera muchos brazos porque crea los mundos con el movimiento de su energía. Esta Kali concede a todas las cosas su carácter específico por el poder de sus numerosos miembros. Pero nadie puede comprender el poder de esos miembros ni describir su verdadera naturaleza. Del mismo modo que el movimiento interior del espacio es concebido por nosotros como aire, esta energía dinámica de la conciencia se siente por la acción o el movimiento que se produce en dicha conciencia. Pero este movimiento o acción no puede ser considerado como una cualidad de la conciencia, porque la conciencia no posee cualidades determinadas ni características de ningún tipo. La conciencia es pura y completamente tranquila, imposible de describir. La noción de movimiento en la conciencia solo es ignorancia. Cuando la energía dinámica de la conciencia permanece tal como es, se conoce como Shiva o el Señor. Es decir, el Señor es la realidad en sí misma. Todo lo demás solo son los movimientos de esa energía de la conciencia que han sido creados como pensamientos en ella misma, a saber, la Tierra con sus continentes y océanos, sus bosques y sus montañas, las mismas escrituras, las diferentes formas de los ritos sagrados, las guerras en las que se utilizan las más diversas formas de armamento y los 14 mundos en general. A ese respecto, Rama preguntó: ¿todas esas cosas que dices, que son los miembros de la energía, son reales o falsas? Al momento, Vallista respondió: todas son reales, amable Rama, en cuanto han sido producidos por la energía de la conciencia y son experienciados por la conciencia misma. Como un espejo refleja los objetos reales que están fuera de él, la conciencia refleja en su interior lo que está en su propio interior, y en ese sentido
esta reflexión es algo real, porque el objeto, por muy imaginario que sea, surge en la conciencia, ya sea por una observación persistente, como en la vigilia, o por la espontaneidad de la conciencia misma, como en el sueño onírico. Por tanto, en mi opinión, esta creación es real, bien se la contemple como una reflexión, o como un sueño, o como una mera fantasía, porque se basa en la realidad del ser. Si me objetas que estos objetos creados no son para ti de ninguna utilidad, considera qué beneficio puedes obtener de las personas que están en un lugar muy distante. Esas personas solo pueden ser útiles para los habitantes del lugar en donde vivan actualmente. Lo mismo ocurre con todas las cosas. Lo que está aquí actúa, funciona aquí, es real para el que lo percibe y no puede serlo para el que no lo percibe ni toma conciencia de ello. Todas las criaturas que existen en el campo de energía de la conciencia son verdaderas para el que las percibe e irreales para el que no las percibe. Todas las ideas y los sueños que existen en el presente, en el pasado y en el futuro son reales porque el ser que las percibe en cada momento es real. Todas ellas son experienciadas por él que se halla en un estado de conciencia adecuado para percibirlas, como el que se traslada a un país lejano, ve los paisajes que hay allí y no otros. El movimiento de la energía de la conciencia no modifica la verdad, igual que el que está soñando puede trasladarse de un sitio a otro sin que su sueño sea perturbado ni interrumpido. Cuando se comprende y se realiza que la percepción de los tres mundos solo es una fantasía irreal, no se plantea este problema de las interrupciones. Una ciudad imaginaria es imaginación y no una ciudad. En el mismo sentido, la creación solo es un pensamiento que brota en la energía de la conciencia infinita, o si lo prefieres, el pensamiento que surge de este modo es lo que llamamos creación. Kali es para el Señor lo que el movimiento para el aire, es decir, su posibilidad de manifestación ante la mente. Igual que en el espacio vacío, el aire se mueve como si tomara formas. Kali se mueve en la conciencia infinita como si estuviera ejecutando los deseos o voluntad del Señor. Cuando ese movimiento de la energía no se produce, el Señor Shiva existe en soledad. Mientras Kali continúa danzando de esta forma en el espacio, entra en contacto con el Señor de modo accidental. En el momento en que este contacto se produce, ella se debilita al máximo y se torna delgada y transparente, abandona su forma cósmica, convirtiéndose en una gran montaña, una pequeña ciudad o un hermoso árbol. Con el tiempo se transforma en el espacio mismo y finalmente toma la misma forma del Señor. Como el río al entrar en el océano, toma la forma del océano que lo asume. Entonces el Señor brilla como uno y sin segundo. En ese momento, Rama preguntó: «Pero Señor, explícame por qué la Divina Madre queda entonces tranquila». Vallista respondió: «Ella es la energía dinámica de la conciencia que se conoce como Prakriti, Javan Maya y todos los otros nombres que te he referido. No hay maldad en ella. Lo único superior a esta conciencia es la conciencia misma, el verdadero ser de la conciencia, la paz suprema. Esta energía se mueve y funciona en el momento en que el Señor desea algo y sigue danzando en tanto que no vea al Señor. Puesto que la conciencia y la energía son inseparables, la energía entra en contacto con el Señor y se transforma en el Señor mismo. Cuando la Prakriti toca al Señor, abandona su movimiento natural
y se hunde en el Señor como el río se hunde en el océano y se confunde con él. El movimiento de esta energía no es más que el resultado de un pensamiento que brota en el Señor, pero de un modo natural esta energía regresa a la conciencia de la que ha surgido, igual que podemos decir que cuando una persona deja de emitir su sombra es porque la sombra ha entrado en la persona. Un hombre honrado puede vivir en compañía de delincuentes hasta que descubre lo que son. Después de saberlo, rechaza naturalmente su perversa compañía. La conciencia disfruta de la dualidad hasta que descubre su propio ser. La energía de la conciencia danza sin cesar hasta que capta el esplendor del nirvana. Cuando capta la conciencia se transforma en esa misma conciencia que es el Señor. El jiva continúa atado a este samsara de nacimientos y muertes hasta que ve al Señor. Cuando lo ve, queda inmediatamente fundido con él. ¿Quién desearía abandonar lo que le libra del dolor? Ahora te contaré, Rama, cómo consiguió Rudra, que seguía inmóvil en el espacio cósmico, alcanzar la tranquilidad total.